hundiéndose en algún momento, en algún estado de su vida, pero también algunos de ellos otra vez se enfocan en el Señor y otros nunca se volvieron a enfocar. Vamos a ver esta noche razones por las que muchos de ellos se desenfocaron y lo que esto produjo al momento de ellos desenfocarse. Miren, grandes hombres de la historia bíblica, por algún motivo, tuvieron que pasar por soledad, por estrés, tuvieron que pasar por angustias, tuvieron que estar en algún momento ansiosos en su vida. Y esto conllevó a que entraran en un estado de depresión. Si usted no me lo cree, lo vamos a confirmar a través de la palabra, de que ciertamente la mayoría de ellos estuvo deprimido. Así que luego de que ellos pasan por diferentes crisis emocionales, se desencadena en cada uno de ellos un estado de depresión, un estado depresivo. Este estado depresivo en sus vidas trajo consigo desgaste y problemas emocionales con los cuales ellos no supieron lidiar en su momento. ¿Por qué razón? Porque se desenfocaron y al desenfocarse entonces dejaron que sus emociones ocuparan todo su estado emocional y que entonces quitaran la mirada de lo que era realmente importante para cada uno de ellos. Algunos de ellos fueron siervos del Señor. Vamos a mencionar algunos de los que estamos hablando. Uno de ellos fue Moisés, Elías, Job, Saúl, Ezequías, Jeremías, Jonás, Pablo y muchísimos más, incluyendo al Maestro, a Jesús. Jesús también en un momento determinado sufrió un estado de tanta angustia que muchos escritores entienden que en algún momento determinado se deprimió. Ahora, ¿está mal deprimirse? No está mal deprimirse. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo que está mal es vivir en un estado de depresión constante. Amén. ¿Cuántos acá se han deprimido en algún momento? Gloria al Señor. Es normal en algunos momentos y estados de nuestras vidas. Es normal que venga la depresión, porque nosotros tenemos que lidiar con situaciones internas y externas en todos los ambientes donde nos desarrollamos. Y muchas de las situaciones que nos rodean, dependiendo de cómo nosotros la manejemos, entonces podrán convertirse en un estado de depresión en nosotros. Todo va a depender en la manera en que nosotros lo manejemos. Así que esta noche vamos a hablar de algunos de ellos, no de todos los que mencioné, pero sí vamos a hablar de algunos de ellos. Ahora, cada hombre de Dios, cada hombre y mujer de Dios, le llega un momento donde se siente solo, donde se siente triste, donde se siente abatido, donde se siente rechazado, donde se siente apesadumbrado. Cada hombre y mujer de Dios llega a este momento a su vida. La depresión puede ser experimentada en diferentes niveles, en diferentes estados y de muchas maneras. Así que no es fácil para una persona que está deprimida lidiar con un estado de depresión. Generalmente la depresión empieza con una manera un poco continua de sentirnos tristes, de sentirnos abandonados, de sentirnos que no tenemos espacio en el lugar o el ambiente donde nos desarrollamos, que las personas que están a nuestro lado no nos aman, y todo va a depender cómo nosotros manejemos ese estado de situaciones que pueden presentarse en nuestras vidas. Muchas de los estados depresivos que empiezan con tristeza, y hoy me siento triste, pero no trabajo en mi vida para salir de ese estado de tristeza, entonces luego a la otra semana también me siento triste, no quiero salir, me quiero encerrar, me quiero meter debajo de la cama. Todo esto son signos de una persona que está inclinándose a la depresión. A veces tenemos problemas familiares tan fuertes que no encontramos cómo lidiar con ellos, problemas sentimentales con nuestras parejas, no encontramos cómo manejarlos. A veces tenemos problemas con hijos que no nos respetan o que no nos honran, y al no saberlo manejar, entonces entramos en un estado de tristeza
que luego, si no la trabajamos a tiempo, se convierte en una depresión de la cual a veces no podemos salir solos, de la cual a veces necesitamos de la mano médica, de psicólogos para ayudarnos a salir de ella, o de reconocerlo y meternos en la presencia del Señor, y que el Espíritu Santo sea el que traiga refrigerio a nuestras vidas, ayudándonos a salir de este estado de cosas. Una persona que logra mantener el enfoque es una persona que rara vez se deprime, porque es una persona que vive feliz. La persona que es enfocada generalmente vive feliz, vive contenta con las cosas que hace, se siente útil con las cosas que hace, no le pone mucho caso a que a alguien no le caiga bien, esa persona no le caiga bien a alguien, no le hace mucho caso a eso. Le duele un poco, pero eso no lo deprime, eso no quiere acabar con su vida. La persona que es enfocada, por lo general, es una persona que tiene visión, y que al estar tan enfocada, dicho sea de paso, de su visión, no presta atención a lo que pasa a su alrededor. Eso no logra sacarlo de su propósito. Pero, sin embargo, la persona que vive desenfocada generalmente no se siente contento con su vida, generalmente no se siente feliz con cómo es ni con lo que hace. Generalmente es una persona que vive cabizbajo, triste por los rincones, porque al no sentirse contento con sus logros no alcanzados, entonces esto lo mantiene en un estado de tristeza, y por ende siempre se va a mantener desenfocado. Vamos a hablar de alguien que la palabra nos habla, que en algún momento de su vida se desenfocó. Y estos personajes que voy a hablar a continuación son personajes bíblicos, lo vamos a mostrar por la palabra, que se desenfocaron, pero luego, más adelante, retomaron su enfoque. Uno de ellos que se desenfocó fue Moisés, en el momento en que él golpeó la peña. Vamos a ver qué dice Números 20, del 7 al 12. Números 20, del 7 al 12, nos habla de cuál fue la razón por la que Moisés, en vez de hablarle a la peña, como dijo el Señor, la golpeó. Dice la palabra: y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. ¿Qué dice el versículo 11, que fue donde Moisés demostró su desenfoque? El 11 dice: entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña. ¿Qué hizo? Con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Aquí viene la consecuencia del desenfoque de Moisés. Dice el versículo 12: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mi palabra, en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que Dios les ha dado. Consecuencia de desenfocarse. ¿Qué había pasado con Moisés? Se preguntan mucha gente. Un hombre usado por Dios, un hombre que vio la misma mano de Dios obrar a través de él, con todos los signos de plaga que nosotros conocemos, que el Señor le envió al faraón en Egipto para que liberara al pueblo y lo dejara ir a adorar al Señor al desierto. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Qué pasó con este gran líder? Que después lo vemos actuando de una manera como si nunca hubiera conocido a Dios, actuando en desobediencia. Moisés estaba cansado. Moisés estaba harto de las quejas del pueblo. Porque ¿saben qué? Los hijos de Dios también se hartan, como dicen por ahí. Los hijos de Dios un día quieren soltarlo todo. Y eso pasó con Moisés.
Moisés estaba tan cansado de escuchar al pueblo solamente diciendo palabras negativas contra él y Aarón, quejándose de que habían dejado toda su comodidad y todo lo que ellos eran en Egipto, y que Moisés lo había sacado a morir en el desierto, y culpando a Moisés y a Aarón de todo lo que le sucedía alrededor. Moisés estaba triste, apesadumbrado. Moisés se sentía solo. Moisés no tenía con quién hablar. Moisés no tenía a más nadie a quien quejarse que no fuera a Dios. Moisés estaba tan estresado con lo que estaba pasando con el pueblo que se había deprimido, y no lo demostró hasta que desobedeció al Señor. Cuando el Señor le dijo: háblale a la peña para que de ella brote agua, en ese momento el pueblo estaba encima de él diciéndole de todo, y él lo que hizo fue que de pique le dio 2 veces a la peña. Brotó el agua que el Señor le quería dar, pero esto tuvo una consecuencia radical sobre la vida de Aarón y de Moisés. No pudieron entrar a la tierra prometida. Se les prohibió a ellos y a toda la gente que era mayor de edad, que había salido de Egipto, entrar a esa tierra prometida. Solamente iban a entrar los niños que en el camino, en todo el desierto, habían nacido, y los que vinieron chiquiticos, que no tenían uso de razón, que salieron de Egipto, eran los que iban a poder entrar a la tierra prometida. Cuando tú y yo nos desenfocamos, nuestro desenfoque tiene consecuencias negativas. Vamos a ver por qué decimos que Moisés estaba deprimido. Dice Números 11:11: y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué le has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? Me has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. También dice en Números 11, del 14 al 15: no puedo yo solo soportar a este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des la muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Dígame usted si estas no son palabras de una persona deprimida, si estas no son palabras de una persona que está a punto de abandonarlo todo. ¿Saben por qué? Solo por un grupo de personas que no entiende el llamado que te han hecho. Pero te quiero decir, no te desenfoques como lo hizo Moisés, sino mantén tu mirada en el que te llamó, en el que dijo que iba a estar contigo y que iba a ser fiel para ti, como se lo dijo a Moisés. Otra persona que encontramos en el texto bíblico que se desenfocó, hay muchísimos, pero solamente voy a hablar de algunos. El desenfoque de Elías hizo que él huyera de Jezabel. Otra persona que había visto la mano del Señor obrar en su vida, pero decidió desenfocarse. Vamos a ver qué dice el texto bíblico. Dice Primera de Reyes 19, del 9 al 10. A ver, los chicos proyectando. Dice Primera de Reyes del 19 del 9 al 10. Allí se metió en una cueva. ¿Quién? Elías. Donde pasó la noche. Llegó a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Elías le responde: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo he quedado yo y me buscan para quitarme la vida. Elías, el gran profeta de Dios, acababa, señores, de tener una lucha y haber vencido a más de 450 profetas de Baal. ¿A cuántos? Haberlo matado muertecito, como dicen aquí, matadito, como dicen aquí, y haber visto la gloria de Dios descender y consumir toda el agua que estaba en el altar. O sea, no fue solamente que él
mató a todos esos hombres, sino que vio la misma gloria de Dios literal en ese momento, hacer lo que él le había pedido al Señor para demostrar a Jezabel y a todos sus 400 profetas de Baal que el Dios verdadero era el que estaba en el cielo. Pero aquí vemos a Elías desenfocado totalmente. Desde que Jezabel se enteró lo que había hecho, Elías juró que y se metió en una cueva. Ahí se quedó triste, ahí se quedó deprimido, ahí se quedó llorando.
Lázaro 4 días. En las situaciones adversas que amenazan con matarnos y destruirnos. Cuando tú y yo nos olvidamos de que Dios es nuestro proveedor, entonces empezamos a sufrir calamidades y hambre. Pero Pedro tuvo algo que el Señor más adelante utilizó para ayudar a Pedro a volver a enfocarse. Dice Juan 21, 15, 17. Eso es el Señor. Después de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. A Pedro se le había olvidado que le había dicho eso al Señor, que le amaba. ¿Cuántos aman al Señor aquí? ¿Seguro que le amas? Dale un aplauso al Señor si de verdad le amas. Porque quiero decirte que ese amén va a ser probado. ¿Lo sabes? Que ese amén de que sí le amas va a ser probado, como fue probado Pedro. Pedro, Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Dijo muy ligero: tú sabes que te amo, Señor. Muy ligero: tú sabes que te amo, Señor. ¿Qué pasa? Olvidándose de que esa palabra de yo te amo iba a tener un confrontamiento más adelante. Gloria al Señor. El Señor le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y él le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Cuando nosotros estamos metidos en situaciones que no son las que esperamos, no son situaciones buenas, no son las que queremos para nosotros, a nosotros se nos olvida que hemos dicho que le amamos, que hemos dicho con voz audible ante mucha gente que Dios es todo para nosotros. Y entonces cuando viene la crisis, ponemos a Dios de lado y nos desenfocamos y empezamos a actuar de manera contraria, como decíamos y hablábamos anteriormente. Pedro demostró su desenfoque con todo esto que he dicho. Pero luego, Pedro, al deprimirse, después que vio que era verdad lo que Jesús le había dicho, que después que él lo negara 3 veces, el gallo iba a cantar, Pedro se entristeció, se deprimió, se recogió, incluso se fue a hacer todas sus cosas nuevamente. Pero el Señor, en su amor y su misericordia, volvió a buscarlo. Y ahí él tomó la decisión de seguir creyendo y confiando en el Señor. Así que luego en el aposento alto, cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, vemos quién es que sale a predicar la palabra. Pedro, ya un hombre enfocado, ya un hombre creyendo en la palabra del Señor, ya un hombre dispuesto a dejar el pellejo por causa de Cristo, ya un hombre dispuesto a dejarlo todo por la causa del Señor que le había llamado. ¿Qué te quiero decir con esto? Es posible que hoy estés desenfocado, que estés desenfocada del propósito de Dios, pero te tengo una buena noticia: puedes reenfocarte. Tienes el chance, tienes la oportunidad de retomar todo y volver a enfocarte en el llamado del Señor. Otra persona que desenfocado perseguía a la iglesia, ¿quién era? Saulo, Pablo. Desenfocado, Pablo perseguía a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque según Pablo, él estaba bien enfocado. Según Pablo, su razón era que ese grupo de revoltosos, que era como le decía, lo que estaban era haciendo escándalos y diciendo cosas que no estaban bien. Así que él puso
su mirada en ese grupo de hombres y mujeres que eran los discípulos del Señor, que andaban hablando de la palabra que Jesús le había enseñado. Él puso su enfoque en destruir a esa gente. Fue tan así que miren lo que hizo. En Hechos 9, del 1 al 6, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Saben que él fue a buscar un permiso? Y pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallaba algún hombre o mujer en este camino, los trajera preso a Jerusalén. Según Saulo, su enfoque era correcto, según él. Su enfoque estaba bien definido. Pero vamos a ver qué le pasó a Saulo para él saber que su enfoque no estaba bien definido. Dice: pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. A partir de ahí, Saulo supo que su enfoque no era el adecuado, que él estaba errado, que estaba actuando alocadamente, que no era lo que tenía que hacer. Aunque él había sido convencido por su grupo religioso de sacerdotes de que tenían que perseguir a este grupo de hombres y mujeres que amaban al Señor y que hablaban la palabra de parte del Señor, para meterlo preso y, de ser posible, hasta matarlo. Él estaba enfocado, pero su enfoque no era correcto. ¿Por qué? Porque no estaba en el propósito de Dios. Es posible que una persona esté enfocada en algo, pero ¿es lo correcto? ¿Es el enfoque que Dios quiere que tú tengas? Te quiero decir, si ese enfoque que tienes en algo, en un proyecto, en una situación, si ese enfoque que tienes no está conectado con los planes y proyectos y propósitos de Dios para tu vida, entonces te tengo una mala noticia: estás desenfocado. Tu enfoque debe estar conectado con el propósito y el plan de Dios para ti. Si no es así, entonces estás desenfocado, tal y cual estaba Saulo, persiguiendo la iglesia del Señor, a Jesús mismo, creyendo que lo estaba haciendo bien. Desenfocado estaba Jeremías cuando maldice su vida. Vamos a verlo en Jeremías 20, del 7 al 18. No lo voy a leer todo, pero usted va a tomar sus anotaciones para que luego pueda escudriñar con más profundidad los textos que estamos leyendo y en los cuales estamos basando esta prédica de esta noche. Dice Jeremías: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Estas son palabras de una persona que está deprimida, pero bien deprimida. Cuando te desenfocas, la depresión puede tomar lugar en tu vida. Vamos a ver, dice Jeremías en el 8: porque cuantas veces hablo, doy voces, gritos, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes.
desenfocar, de una persona que se está dejando mover del propósito de Dios, de una persona que está empezando a quitar la mirada del Señor, de una persona que lo único que está viendo es todo lo malo que dicen de él, y no que Dios dijo que fuera, que Dios iba a estar con él. ¿Qué estaba aconteciendo con Jeremías en este momento? A Jeremías el Señor le dio una carga demasiado pesada. Y fue que Jeremías tenía que hablarle al pueblo judío. Un pueblo que había endurecido su corazón hasta más no poder. Un pueblo que ya no creía en palabras de profeta. Un pueblo que se le importaba ya que Dios hiciera lo que quisiera hacer con él. Y se burlaban de Jeremías cada vez que Jeremías le decía: miren, si ustedes no se apartan de sus malos caminos, el Señor va a permitir que nosotros volvamos en cautiverio a otra nación. Si ustedes se arrepienten, el Señor va a tener misericordia. Ya este pueblo no quería oír más eso. Este pueblo quería andar por su cuenta. Este pueblo ya no quería que nadie le amonestara. Este pueblo lo que quería era deshacerse de Jeremías y, de ser posible, si él se dejaba, hasta matarlo, para que Jeremías no estuviera confrontando al pueblo de parte de Dios con estas palabras. Así que Jeremías se acongoja, se entristece de manera tal que llega a maldecir el día en que él nació. Llega a maldecir el día en que Dios dijo que era varón. ¿Saben por qué? Quitó en ese momento la mirada del Señor y la puso en el qué dirán. La puso en lo que otros opinan de lo que tú estás diciendo de parte del Señor. Yo te quiero decir en esta hora, si tú sabes que Dios te llamó y tú, la palabra que estás hablando viene de parte de Dios, no prestes atención a nadie que esté hablando por ahí todas las cosas que quiera hablar para desanimarte, para desenfocarte. No le prestes atención a la gente que cree o no cree en tu llamado. No le prestes atención a la gente que pone en tela de juicio lo que tú dices de parte de Dios. No le prestes atención a la gente que pone en tela de juicio lo que tú estás haciendo para agradar a Dios. Sino que enfócate en mirar siempre al Señor. Enfócate en el llamado del supremo llamamiento. Enfócate en poner tu vista en el cielo. Enfócate en lo que viene de Dios y no viene del hombre. Enfócate en lo que es bueno para ti, en lo que es bueno para tu llamado. No le prestes atención a las voces agoreras que lo único que quieren es tu mal, porque el Señor quiere tu bien. Así que enfócate en el Señor. No prestes atención a eso. Ciertamente, a veces en el camino, como decía Don Quijote, cuando Pancho le decía: oh Señor, ¿y qué es lo que pasa? Dice: no ponga caso, que tú sabes que eso es porque nos están alabando. Tú debes verlo así. Cuando mucha gente se te levante, mira, y te lo está diciendo a alguien que bastante gente se le ha levantado. No debería ni siquiera de estar hablando eso aquí adelante. Pero la fortaleza que el Señor me ha dado y de donde me ha sacado es para que yo lo diga hoy en este lugar. Solamente Dios puede sacarte del camino, y Él no lo va a hacer porque Él fue el que te llamó. No le permitas a Satanás tener ningún lugar en tu vida. No le permitas a Satanás que logre desenfocarte, que te entristezca, que te deprimas y que llegues hasta maldecir el día en que el Señor te llamó. No le permitas eso a Satanás. Empodérate en el nombre de Jesús y sigue confiando. Si hoy tienes que confiar más, confía. Si mañana tienes que confiar más, confía. Si pasado mañana tienes que confiar más, confía. Pero no te desenfoques. No pierdas tu mirada, tu vista. No pierdas la visión en el Señor. Porque Él es quien ha prometido que va a estar contigo. Todo lo demás, miren, está de sobra. Solamente el Señor eso lo va a usar para hacerte crecer en Él. Esas cosas el Señor las va a usar para hacerte crecer espiritualmente. Amén. Pero no es para que te desenfoques. No es para que tú quites la mirada y pierdas el propósito por el cual Dios te ha llamado, por el cual Dios te ha escogido. Hubo dos personajes de los cuales voy a hablar y con esto concluyo, que se desenfocaron, pero lamentablemente no se volvieron a enfocar en el Señor. Jeremías sí tuvo que enfocarse en el Señor,
porque aunque se deprimió por las actitudes y el comportamiento del pueblo de Israel, no le quedó de otra que enfocarse en Dios y seguir creyendo y seguir dependiendo de Dios y seguir dando la palabra que Dios le decía que tenía que dar. Tuvo que hacerlo y lo hizo para la gloria del Señor. Y por eso hoy hablamos de como hablamos de Jeremías, como ese profeta que, aunque dicen el profeta llorón, yo creo que fue un gran profeta de Dios. Desenfocado, Judas Iscariotes se ahorcó. Judas se ahorcó porque estaba desenfocado. Si él no se hubiera desenfocado, Judas no comete todos los errores que cometió contra el Señor. Mateo 26 del 14 al 16 dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar si yo os lo entrego? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces Judas buscaba la ocasión para entregarlo. ¿Con cuáles cosas nosotros entregamos al Señor cada día? ¿Con cuántas cosas nosotros entregamos al Señor? A veces por menos que 30 piezas de plata. A veces solo por alguien que nos elogie. Negamos ser cristianos. Negamos ser llamados por el Señor. ¿Con cuántas cosas nosotros negamos al Señor y lo entregamos cada día? Hasta con hablar una mentira cuando dijimos que no la íbamos a hablar, entregamos al Señor. Nos desenfocamos del que nos llamó y que dijo que va a estar con nosotros. Miren lo que hizo, el desenfoque que tenía Judas con Judas. Mateo 27, 3, 5 dice: entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata. Por remordimiento fue a devolverla. Estaba deprimido, porque eso es lo que hace Satanás. Satanás, que el Señor lo reprenda 1000 veces, te pone a pecar, te saca del propósito de Dios, te hace que tú quites la mirada del Señor, te hace que tú te desenfoques, y luego que Él logra que tú te desenfoques y peques, entonces viene con su dedo acusador, acusándote de todo lo malo que tú hiciste y a meterte en una depresión. Fue lo que pasó con Judas. Después que Judas hizo todo esto, entonces se sintió tan triste y tan desconsolado por lo que había hecho. Sabía que se había dejado, ¿verdad?, engañar por el enemigo, que quiso después devolver las monedas de plata, las cuales no se las recibieron. Él las dejó ahí tiradas, pero no se las recibieron. Él, deprimido, fue y se ahorcó. Buscó una soga y se ahorcó. No debemos permitir que la tristeza, la desconsolación, la depresión nos lleve a suicidarnos. Ni emocionalmente, ni espiritualmente, pero mucho menos físicamente. Conocemos de mucha gente, inclusive están saliendo muchísimas noticias sobre pastores incluso que se están suicidando, sobre cristianos que se están suicidando, sobre personas que aparentemente tenían una vida estable y se están suicidando, porque se dejan cegar, se dejan enloquecer por la situación por la que están atravesando y no ven otra salida que no sea acabar con su vida. ¿Qué fue lo que pasó con Judas? Judas mató con este suicidio sus sueños, mató la oportunidad que podía haber tenido de que el Señor le perdonara por lo que había hecho. Si tú has hecho algo por lo cual el diablo te está diciendo constantemente, te está culpando constantemente por lo que has hecho y te dice que tú pecaste, que el Señor no te va a volver a perdonar, yo quiero decirte que el Señor en su misericordia te perdona. Tú solo tienes que venir con un corazón humillado, con un corazón contristado delante de su presencia, arrepentido de verdad, y Él te va a perdonar y te va a recibir. No tienes por qué acabar con tu vida. Y ya para concluir, otra persona que se desenfocó y que este desenfoque lo llevó
a la muerte espiritual e inclusive a ser desechado de una vez y para siempre por el Señor fue Saúl, el rey Saúl. Primera de Samuel del 15 al 23 nos habla de cómo el Señor envió a Saúl a que matara y atacara a todo el pueblo de Amalec. ¿Qué pasaba con Amalec? Amalec era el hombre y todo su pueblo que se había opuesto al pueblo de Israel mientras iban errante en el desierto. Ellos le hacían la oposición en el desierto y no le querían ayudar. Así que Dios envió una maldición al pueblo de Amalec. Y en esta ocasión, cuando ya el pueblo judío tiene rey, su primer rey, Saúl, Dios le dice a Saúl lo que tiene que hacer. Le dice que pelee contra Amalec y que destruya todo lo que ahí hay. Cosa que no hizo Saúl. Desobedeció a Dios por su rango de rey que él creía que tenía. Desobedeció a Dios y solamente mató lo que él le convenía, y lo que le convenía se quedó. Se quedó con todo lo que a él le convenía y lo que él le podía repartir al pueblo. Y dice él que para ofrecer sacrificio al Señor se quedó con muchos de los animales. Dado a esto, el Señor le envía al profeta y le envía a decirle que por él haber hecho de la manera contraria como Dios le dijo que tenía que hacer, él lo iba a desechar. Saúl se desenfocó. Saúl estaba prácticamente acabado de ser elegido como rey. Y Dios le dijo a Saúl que no iba a ser rey más. Y que con él cerraba la descendencia de reyes que podían salir de él. Y por eso envió a ungir a David. El desenfoque de Saúl luego lo pone alocado y se pone a perseguir a David para matarlo, cuestión que David no tenía nada que ver con eso. Porque a veces nosotros queremos salir a buscar culpables de nuestro desenfoque. A veces nosotros queremos salir a buscar consejo en otro lugar porque estamos tan desenfocados que no podemos elegir nosotros con sabiduría a dónde podemos ir a buscar consejo, que fue lo que hizo Saúl cuando fue a la bruja de Endor a buscar consejo, buscando palabra de parte de Dios. Cuando nos desenfocamos, empezamos a juntarnos con personas que no son las personas más gratas delante de la presencia de Dios. Cuando nos desenfocamos, nosotros empezamos a hablar palabras que no deben salir de nuestros labios. Cuando nosotros nos desenfocamos, nosotros empezamos a perseguir a quien no tenemos que perseguir. Y a los que tenemos que perseguir, entonces lo hacemos amigos nuestros, porque estamos desenfocados. Hemos perdido el norte, hemos perdido el objetivo. Y esto pasó con el rey Saúl. Pero Saúl también se deprimió a causa del desenfoque que tenía. Saúl buscaba, anhelaba ser aceptado por Dios nuevamente, pero ya eso no iba a ser, porque él se desenfocó y desobedeció a Dios, y Dios le envió una palabra la cual cumplió. Desenfocarte te va a llevar a tomar malas decisiones. Desenfocarte te va a mover del propósito de Dios. Desenfocarte te va a poner a que veas las cosas que son malas como que son buenas. Lo que es pecado como si no fuera pecado. Desenfocarte te va a poner a ver que todo lo que se te aconseja por la palabra se hace para herirte, se hace para dañarte. Enfócate de todo, desenfócate de todo lo que te hace fallarle a Dios. Y yo quiero que la iglesia se ponga de pie, por favor. Y yo quiero que vayamos pensando cuáles son todas esas cosas que nos hacen desenfocarnos de Dios y que nos hacen fallarle. Cierra los ojos, iglesia. ¿Cuáles son todas esas cosas? O esas cosas, quizás no son tantas, pero sé que las hay. ¿Cuáles son esas cosas que te hacen fallar a Dios? ¿Cuáles son esas cosas que te hacen desenfocarte?
Enfócate en lo que te conecta con la presencia de Dios. Enfócate con lo que te conecta con el propósito de Dios. Enfócate en lo que Dios quiere que tú mantengas para que puedas estar enfocado siempre. Enfócate en todo lo que tú necesitas de Dios solamente. Dice la palabra que las demás cosas vendrán por añadidura. Enfócate en lo que tú necesitas de Dios solamente. Mira con la mirada de una persona enfocada. Mira siempre con la mirada de una persona que sabe de dónde viene, de dónde Dios la trajo, dónde está y hacia dónde Dios te lleva, hacia dónde vas. Enfócate, iglesia. Cuando tú te enfocas correctamente, se enciende una luz en tu vida. Cuando te enfocas, tú puedes ver la luz de Dios iluminando tu camino. Cuando te enfocas, la oscuridad no es realidad en tu vida. Cuando te enfocas, aunque estés en un callejón, tú logras siempre ver la salida. Cuando tú te enfocas, aunque solamente haya una sola piedra, tú estás viendo esa piedra como la piedra que Dios está usando para que tú te subas en ella y el Señor librarte de todo mal. Cuando tú te enfocas, tú puedes ver el propósito de Dios claro para ti. Cuando tú te enfocas, tú no desechas lo que Dios te está poniendo a hacer, sino que tú ves a Dios obrando en cada cosa. En cada cosa. No importa si esa cosa ahora mismo la estás viendo como mala. Cuando tú estás enfocado, estás viendo que Dios está usando esas cosas para trabajar en tu vida y por ende trabajar con otros. Así que, iglesia, enfócate. Enfócate en Dios, que es el que te ha llamado. Vamos a orar, iglesia. Vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude a estar enfocados, a no quitar la mirada nunca del Señor. Que aunque vengan, dice la palabra, caerá a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no va a llegar, mas a ti no llegará. Todo lo que acontezca a tu alrededor va a caer a tu derecha o a tu izquierda, pero a ti no va a llegar. Cuando te enfocas, te vas a dar cuenta que ciertamente todo lo que está aconteciendo en tu vida, amén, está ahí a tu lado, pero eso no te va a dañar. Eso no va a lograr destruirte. Es el enfoque que tengas en Dios el que te va a ayudar a seguir adelante y a vencer todos los obstáculos del camino. Gloria a Dios. Vamos orando, iglesia, vamos a orar. Yo quiero que tú presentes ahora en tu vida delante del Señor todo cuanto está aconteciendo, que tú lo sabes, tú lo puedes hoy reconocer. Te ha estado quitando un poco la mirada del Señor, te ha estado entreteniendo un poco en el camino. Vamos a presentar eso para que eso no siga siendo obstáculo para tu crecimiento y tu desarrollo espiritual. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo que tú me permites hablar de tu palabra. Señor, en esta hora yo presento cada uno de tus hijos, Señor, delante de ti. Mira los que están, Dios amado, conectados por las redes sociales. Mira los que están presentes en este lugar, Señor. Tú conoces cada situación que está pasando en su vida, cada cosa por la cual ellos están atravesando. Tú conoces, Señor, que les está inquietando, que muchas veces le está trayendo tristeza, dolor, y a veces se convierte hasta en agonía la situación por la que están atravesando. Señor amado, ayúdalos a mantenerse conectados contigo, a mantenerse enfocados, a mantener la mirada puesta en ti. Que su vista, Señor, siempre esté puesta en ti, Señor. Que no vean las situaciones y los obstáculos, sino que cada cosa de esas, Señor, tú le
ayudes a verla como un instrumento que tú estás utilizando para ayudarles a crecer, para ayudarles, Señor, a seguir adelante, para sacar de cada uno de ellos, Señor, ese hijo tuyo que tú quieres que sea, Señor. Enciende esa luz en cada uno de tus hijos, Señor, que en medio de su oscuridad, Señor, puedan ver ese rayito de luz que eres tú, Señor, obrando a su favor, Señor. Que aunque la luz sea, Señor, se pueda percibir de lejos, pero que puedan verla, Señor, puedan percibir, oh Dios del cielo, que tú eres quien ilumina su sendero, que tú iluminas su camino, Señor. Gracias por lo que tú haces con nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Si en algún momento nos hemos desenfocado, si en algún momento hemos tomado malas decisiones, Señor, te pedimos que nos perdones y que nos ayudes a retomar el enfoque, Señor, a retomar, oh Dios del cielo, los objetivos por los cuales, Señor, estamos sirviéndote, Dios amado, por los cuales tú nos has llamado, Señor. Gracias te damos porque tú, oh Dios amado, eres bueno. Tú has sido bueno, Señor. Gracias te damos.